Súper increíble. Muy bien, gracias por venir. Te dejo una lapicera, ¿no? En su de momento. Igual ¿Cuánto se tardaron en llegar aquí a la Universidad de Lima? ¿Y en qué vinieron? Yo me tardé exactamente 28 minutos. ¿Desde dónde? Desde Miraflores. ¿En tu auto? En mi carro, sí. Uh-huh. Lo que pasa es que yo más o menos toda actividad que esté alrededor de los 700 metros la hago a pie. Hasta 4 kilómetros uso mi bicicleta casi diario. Y cuando distancias mayores a 4 kilómetros uso ya sacas el auto. Bueno, yo vivo cerca, en San Borja, así que en 15 minutos en vehículo. Pero bueno, es por la hora, porque si fuera más temprano me hubiera demorado más de media hora. Uh-huh. 15 Igual minutos lo hice ahora. ¿En tu auto? Sí. Norma. Yo decidí venir en taxi porque Muy bien. sí, vengo de San Isidro, me he demorado como unos 35 minutos en llegar. Me parece que es porque ya no hay colegios en esta época. Claro. Y me sorprendió. Y la ruta fue Santa Cruz, Vía Expresa, Javier Prado. Sí. Pero sí manejas. Sí, claro que manejo, pero cada vez trato de manejar menos. ¿Alguna vez se han pasado una luz roja? Sí. Sí lo he hecho porque es producto a veces de la ansiedad, ¿no? Estás con los tiempos justos porque programar tus actividades es tan difícil, te dan una cita a tal hora, estás en otro lugar, ya no alcanzas, tienes que llegar y en ese estrés que se vive diariamente se cometen infracciones. No, nunca. ¿Nunca te has pasado una luz roja? No. Solamente una vez pero explico por qué razón. Porque en San Borja hay un semáforo que alumbra verde hacia la izquierda y está a la altura del piloto. Entonces, a la hora que yo lo vi verde, yo me pasé. Y después me di cuenta, uy, me he pasado la luz roja, pero no fue nada intencional. O sea, pensé que era el semáforo verde. ¿Alguna vez te has metido en contra en una calle? No, yo soy de esos respetuosos del tránsito, así, total. Estamos logrando la ronda de preguntas. Yo pensé que todos iban a decir, sí. Norma, tú dime que sí. No, soy una maniática de las reglas de tránsito. De verdad, obsesiva. Probablemente me he pasado alguna vez una luz roja o no he respetado algo, evidentemente. Pero más ha sido por descuido o por falta de concentración. Pero soy de verdad, o trato de respetar las leyes. Y mi brevete lo saqué legalmente pasando todos mis exámenes. Eso les voy a preguntar a continuación en la sala de allá, ahora que Alfonso ya se siente culpable y es el único. Momento de cambiar la charla. Sí. Te comento algo. En algo sí que incumplo las normas de tránsito es como peatón. Ajá. Porque hasta que encuentre un paso peatonal o busco un lugar seguro, mejor prefiero pasar donde me siento más seguro. Perfecto, vamos a seguir la charla en la parte de allá, por favor. Bueno, yo felizmente ya no manejo porque si no... Empezamos hablando sobre si alguna vez han cometido alguna infracción y claro, la tentación siempre es hablar de estos temas, del transporte, del tráfico, desde la perspectiva del conductor, ¿no? Pero tú mencionabas, Adrián, que nos olvidamos a veces de problematizar también la situación del peatón, del ciclista, que suelen ser víctimas, pero que también a veces olvidan sus propias responsabilidades. Gracias. ¿Por qué suele pasar eso, Adrián? ¿Por qué suele pasar? No estamos educados y además la ciudad no es amigable con el peatón. Hola, soy Adrián Revilla Vergara, gerente general de la Asociación Automotriz de Perú y gerente general de la Asociación Cruzada Vial. Lamentablemente, dada la infraestructura vial que tenemos, el comportamiento de nosotros los peruanos, ya sea como peatones o como conductores, es terrible. Lo terrible es que los ciclistas incluso abusan contra el peatón. O sea, y me ha pasado, ¿no? Ni siquiera controlan la velocidad, van por la vereda, van por la pista, hacen lo que quieren. Las motocicletas, ni digamos, los motociclistas. Entonces, cuidado que aquí hay una. Pero es que es real, o sea, no puedo ocultar el sol con un dedo. No, de acuerdo, de acuerdo. Y algunos arriesgan su vida, pero de forma escandalosa, ¿no? En el caso de los peatones es eso, o sea, la ciudad, en muchos lugares tienes las veredas anchas, puedes caminar, tienes sombra, como decíamos un momentito, los árboles están hacia el lado de las veredas y de las personas, no hacia el lado del centro, y aquí es al contrario, o sea, aquí la preferencia se la han dado a los vehículos, cosa que no tiene que ser así, es para personas.
Y eso nos falta muchísimo. Los pasos peatonales los ubican en cualquier sitio. Y no los respetan, además. Bueno, los vehículos no lo respetan y los peatones tampoco, porque cuando los han puesto están tan mal ubicados que es un riesgo. Te puedo mencionar muchos casos, ¿no? Pero saliendo en la avenida Primavera, cuando sales de la... Ahí le llamamos bypass, ¿no? Paso de desnivel, pasan los carros, salen y se encuentran a 50 o 100 metros con un paso peatonal. Pero si ni siquiera lo vas a ver al peatón. O sea, estás yendo de velocidad, estás yendo a 60 kilómetros por hora, no hay nada que te advierta. No hay un semáforo que te detenga, no hay nada para el vehículo. Es un tema de educación también, ¿no? Yo recuerdo que en el colegio alguna clase recibimos de educación vial, pero era casi como una anécdota, en realidad ni siquiera formaba parte de la malla académica del cole. Y nunca voy a olvidar esta histórica foto, creo que salió en la portada del Comercio, de un perro cruzando por un puente peatonal mientras que un peatón atravesaba la carretera corriendo como un animal, digamos, ¿no? Pero hay una foto tema, emblemática. Por ejemplo, si tú analizas la estadística de los siniestros viales, porque yo no los llamo accidentes, ya eliminé la palabra accidente. ¿Por qué? Porque accidentes, si la investigación demuestra que fue accidental, pero todo es premeditado. Si yo manejo en estado de ebriedad, si corro, exceso de velocidad, ¿cómo puedo llamar accidente si mato a alguien? Eso le quita la responsabilidad a quien lo ocasiona. Mi nombre es Alfonso Flores Mazzini, soy gerente general de la Fundación Transitemos. Nos dedicamos a colaborar con nuestras autoridades en la búsqueda de soluciones para el tránsito, la seguridad vial y el transporte. ¿Por qué los peruanos conducimos como conducimos? Porque todos somos Pepe el Vivo. Entonces, los siniestros viales, la estadística te dice que 50% es imprudencia del peatón y 50% del conductor. ¿Por qué esa paridad? Y es muy simple, como acá no se respeta, la cadena más débil, el eslabón más débil de la cadena es el peatón. Entonces, tú analizas bien el accidente o el siniestro, como quieras llamarlo. Si un vehículo va a exceso de velocidad en una avenida y un peatón imprudente está cruzando, si el carro estuviera a la velocidad correcta, tiene tiempo de parar. Tú decías antes de comenzar la charla, Alfonso, que la ciudad no está pensada para los peatones, sino para los autos. Así es. Y ya ese criterio, digamos... Es fundamental. Y lo que hablaba Adrián, en las líneas de deseo. Pone un crucero peatonal porque la norma dice que cada tantos metros hay que ponerlo. Pero por ahí circula la gente. Hay un caso que lo vamos a ver este verano, y que estamos viviendo, es la nueva Panamericana Sur. Si han pasado por ahí van a ver que han hecho una ciclovía que une más o menos desde Puente Arica hasta Santa María. Si tú ves el diseño de la ciclovía, Dios mío, van a haber más accidentes de los que uno puede pensar. ¿Dónde están ubicados los paraderos? No están en la línea de deseo, lo han hecho por manual, un paradero cada kilómetro. Y encuentras un paradero en el medio de la nada. Y donde debiera haber un paradero, que es en las zonas más urbanas, no lo hay. Siguiendo con la figura del peatón, Norma, ¿tú cómo explicas un fenómeno al que yo no le encuentro mucha explicación y que siempre me ha impactado? Cuando caminamos, cuando somos peatones, y yo paso a tu costado y me caigo, es muy probable que tú me ayudes, ¿no? Que nos volvamos solidarios. Uno camina, no sé, por el Jirón de la Unión y ve que alguien se tropieza o se cae, creo que es muy probable que uno tienda a ayudar a esa persona. Pero basta que tengamos un timón entre las manos para que esa solidaridad, que era genuina mientras éramos peatones, de pronto desaparezca. ¿O no lo ves tan así? Yo creo que sí, no, sí es trágico. Trágica la forma como nos relacionamos en el tráfico. Yo soy Norma Martínez, soy actriz, soy directora de teatro y soy conductora de un programa que se llama Sucedió en el Perú, sobre historia. Mi relación con el tráfico es variada, porque yo manejo distintos vehículos para desplazarme en la ciudad. Manejo auto, manejo moto y a veces también manejo scooter. Creo que estamos gobernados por el egoísmo y es como si no fuéramos capaces de ser conscientes de que hay otra gente alrededor compartiendo el mismo espacio que nosotros. No hablemos ya del peatón, que efectivamente es el eslabón más débil de la cadena y la última rueda del coche. Nunca mejor dicho. En nuestra ciudad, sino la relación entre conductores. Yo no sé a qué responde ese nivel de violencia, pero creo que es un reflejo de cómo nos tratamos en el espacio público en la ciudad. Y creo que es que no nos han enseñado qué implica ser ciudadano. Y creo que tiene que ver con esa idea de que estás compartiendo algo. Claro. Que no eres tú la única persona que está haciendo uso de ese espacio, sino que es un espacio compartido. Yo realmente estoy considerando dejar de manejar,
porque el nivel de violencia en la calle ya me está resultando insoportable. ¿Y qué medio elegirías como alternativa? Caminar, usar un taxi o, bueno, yo hace muchos años que manejo moto y si bien la situación se ha vuelto, digamos, en los últimos 2 o 3 años insoportable también para los motociclistas, en todo caso me parece más divertido. O sea, tengo más libertad de acción y me divierto más desplazándome en moto que en auto. Quiero hacer referencia a algo que has mencionado tú sobre el puente peatonal. Sí. Tú conoces Europa, has estado en España. Dime tú si has encontrado puentes peatonales del estilo de los que tenemos acá. Buena pregunta, la verdad es que no. No existen. Ni uno. No existen. O sea, de esos que hay que subir Sí, 2000 Los escaleras. puentes peatonales son siempre a nivel. Si es que hay un puente peatonal, son cosas a nivel. O sea, el Exactamente. peatón no tiene por qué subir y bajar escaleras. El peatón tiene que ir a nivel. Son los automóviles los que tienen que ir o arriba o abajo. Es verdad. Míralo en toda Europa, no lo vas a encontrar. Los únicos puentes peatonales, entre comillas, que vas a encontrar, por ejemplo, en Inglaterra, son los que están en las carreteras cuando los vehículos tienen una zona de parqueo que deberíamos tener acá en la carretera panamericana y no está donde ahora te venden chicharrón, entonces te tiras a la izquierda, ves cómo sales, tomas tu café, el restaurante al lado de la pista. No, ahí tienen unas zonas especiales de parqueo. Los vehículos descansan ahí o las personas suben y tienen dentro del puente hay una cantidad de tiendas y restaurantes. Son los únicos que existen, lo demás no hay. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Tenemos una ciudad sin concepción de seguridad vial, sin concepción de lo que significa el respeto a la persona humana. Preferimos al vehículo y eso no está bien, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? Yo les pregunto a ustedes que son expertos en el tema, ¿por qué ha ocurrido y por qué sigue ocurriendo? A ver, veamos, ese mismo conductor irresponsable que existe en estos momentos en la ciudad, cruza la frontera a Chile, es una dama. Se va al Callao y te dice el taxista, no, al Callao no voy. ¿Por qué? Porque ahí está el triángulo de la conducta humana en el tránsito, tiene el egoísmo que mencionamos ahora en una arista, Pepe el Vivo, que lo tenemos todos intrínseco, y la ley propia. ¿Y perdón? La ley propia, es el triángulo de la conducta. Entonces, yo conductor, 3 de la mañana, un semáforo 200 segundos en rojo porque no está sincronizado, y miro a la izquierda, miro a la derecha, no viene nadie, no hay cámaras, no hay policía, me lo cruzo nomás. Mi egoísmo activó a Pepe el Vivo y creé mi ley propia. Semáforo a las 3 de la mañana, pasa de lo nomás que no pasa nada. Y ahí está la clave. La impunidad. Claro. Entonces, ¿cómo interrumpo esa línea del triángulo? Es con fiscalización efectiva y educación. Y cortas ese ciclo. Pero mientras no exista eso, hay esa sensación de impunidad, yo puedo hacer lo que me da la gana. Pepe el Vivo prima permanentemente en la ciudad. Porque, me has hecho recordar... ¿Por qué ese mismo conductor sí respeta en el Callao? Porque le cae una sanción. ¿Por qué cuando va a Chile maneja bien? Porque le cae una sanción. Entonces, el problema acá es puntualmente que no hay sanción. Entonces, yo tengo la sensación de impunidad, puedo hacer lo que quiero, no pasa nada. Gracias a Universidad de Lima, inspiramos al país con las nuevas maneras de hacer empresa. ¿Recuerdan la campaña para el uso del cinturón? Que de pronto debe ser una de las pocas campañas exitosas que caló, digamos, en el ánimo de la gente y que terminó siendo exitosa. Pero en un primer momento había ciertas resistencias y yo recuerdo haber tomado un taxi en el centro de Lima en esos años y el taxista tenía un polo blanco con un cinturón dibujado. Sí, cierto. ¿No? Todavía hay. Y era como entre absurdo, gracioso, criollada, pendejada, pero en el fondo era eso, ¿no? Sacarle la vuelta a una ley que en el fondo no termina de sancionar. En lo que decía Norma también, la convivencia, ¿no es cierto? En Chile acaban de sacar hace poco la ley de convivencia vial, una ley de convivencia vial. Porque tus derechos terminan donde empiezan los míos. Y ese concepto de educación cívica se ha perdido. Todo el mundo, tú te pasas, se para un carro y tú le reclamas y dices, estoy trabajando, P. Sí, claro. ¿Y yo que estoy vagando? Cuando no te insultan, sí. Además. El peatón quiere cruzar, te mentan la madre, muévete, yo tengo el derecho, la ley dice, no conocen ni peatón en el crucero peatonal, el carro tiene que parar. Bueno, el transporte también es ese lugar, esa instancia donde los peruanos muchas veces desfogamos todas las furias y rabias de nuestra vía laboral o familiar o personal, ¿no? Se ha convertido también en una suerte de, no sé... Me parece que el entorno condiciona mucho, una de las razones, ¿ya? Por ejemplo, un entorno amigable
bien diseñado, con buena señalética, con iluminación, con cruceros peatonales, comienza el entorno a condicionarte. Pero si tienes un entorno caótico, tú generas tu propia ley. Ahora, siempre fue así, porque, a ver, yo empecé a concebirme como peatón, conductor en los 90, plena cultura combi. Y claro, ahí había un elemento de agresividad que parecía innato, digamos, al sistema de tránsito en el Perú. Pero siempre fue así, ustedes que peinan un poco más de canas que nosotros. Bueno, era menos caótico, pero sí era igualmente caótico. Ahora te explico qué fue lo que pasó. He estudiado un poco ese tema. Estados Unidos crea una entidad que ahora se llama Federal Highway Administration, que se ve de todos los temas de seguridad vial y de diseño vial y todo. Y esto fue en el año 1896, o sea, cuando empezaban los vehículos y dependía del Ministerio de Agricultura, porque hacían las carreteras, y las carreteras pasaban a zonas agrícolas, entonces pensaban que por ahí era el tema. Ellos van avanzando y terminada la Segunda Guerra Mundial, ellos empezaron a poner las normas, ¿no? Oiga, si usted quiere voltear a la derecha, tiene que pegarse a la derecha. Y se inventó el semáforo, no existía. Primero era rojo y verde, nada más. Y poco a poco le pusieron el ámbar y fueron entendiendo y fueron dando las medidas. Y todo está ahora en un manual, en el tema americano, un manual de 900 páginas, que todo lo que está ahí es lo que tiene que hacerse. No hay nada más para inventar. Pero eso, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los europeos fueron a Estados Unidos y se dieron cuenta, oye, ¿cómo han hecho? Porque su tráfico es una maravilla, está ordenado. Nosotros no. Entonces empiezan a aprender, se copian y pasa el esquema a Europa, donde finalmente es Inglaterra la que funciona mejor. Nosotros no sabemos a quién copiamos, porque nuestros diseños actuales responden a esos diseños de los años 40, los años 50. Entonces no tenemos vías adecuadas para esto. Y ya hay una caricatura, yo he visto una caricatura, incluso hay dice, tenemos 165.000 vehículos en Lima, por los años 60, y esto es un desastre, ¿no? Y después decía, salió una caricatura con un montón de vehículos parados en el centro de Lima. Entonces el caos era desde esa época y no se sabía solucionarlo. Hoy, primero no tenemos ingenieros de tránsito que estén trabajando en el sistema. Si los hay muy poquitos, no están trabajando en los municipios, no conocen el asunto. Tenemos que traerlos de fuera o buscar a algunos peruanos que están en el exterior para que nos ayuden y que rediseñen todas estas cosas, estas vías, para que tengamos un tránsito mucho más fluido. Acaba de venir un técnico chileno, ingeniero de tránsito, dos de ellos, y nos dijo, no, con el número de vehículos que ustedes tienen en la ciudad de Lima y con el tamaño que tiene la ciudad de Lima, estamos hablando de casi 1.900.000 vehículos, el tamaño 735 kilómetros cuadrados de área urbana, mayor que Madrid. De 600 es Madrid, mayor que Santiago es mucho más pequeño que Madrid. Santiago tiene como casi 3 y tantos millones de vehículos. Madrid tiene 4,5 millones. Funciona. Eso es lo que nos dicen. Con el tráfico, con el número de vehículos que tenemos acá, si simplemente se ordenan las cosas, debería funcionar. Estaríamos como un día sábado en Santiago de Chile. Wow. Ese mismo diagnóstico, en el 2015 trajimos al director de la compañía de ingeniería de tráfico de Sao Paulo. Que es otra ciudad, digamos, megaurbe con 8 millones de vehículos. Y su promedio de velocidad es más alto que en Lima. Y nos dijo con una reunión que tuvimos con el alcalde Castañeda después de su análisis. Doctor, le dijo, Lima está como Sao Paulo hace 40 años. Sí, claro, por supuesto, sí, pero no entiendo, le dijo. Sao Paulo hace 40 años tenía 3 millones de vehículos. Lima tiene 1.700.000 en ese momento. Sao Paulo tenía 500 intersecciones semaforizadas, Lima tiene 1.300. Sao Paulo tenía X número de vías asfaltadas, Lima tiene el doble. Entonces, ¿cómo con más vías, más semáforos y menos autos tienen congestión? Eso es porque no se respetan las leyes. Pero yo creo que no se respetan, o sea, he llegado a pensar que no se respetan porque en realidad no se conocen. O sea, que es como si la gente no supiera. Ahí tengo una anécdota. Claro. No supiera cuáles son. Las reglas las aprendes después de cometer la infracción. Sí, es como si no supieras cuáles son las reglas, porque lo que se presenta es ya de una falta de criterio. Es tan simple como eso. Fui a renovar mi licencia de conducir. Por supuesto me abordaron 50.000 informales. Señor, que 200 soles irte sacar. No. Bueno, esa es una mafia que también es hice mi examen médico, fui a hacer mi examen de reglas y me jalaron. Ok. Pero yo tomé la foto a todas las preguntas. El 60% de las preguntas no tenían que ver con reglas de tránsito. Exactamente. Sino que si el motor es cuadrado, si la llanta tiene que ir. A mí qué me importa, cuando se me el carro llamo la grúa. O la altura del semáforo. Entonces me fui al Ministerio de Transportes con mi indignación y le dije, mire,
Estas son las preguntas que me han hecho y me han jalado. Yo lo voy a dar de nuevo, evidentemente, porque voy a estudiarlo, pero las preguntas debían ser específicas de conducción, cómo se entra en una rotonda, dónde se debe parar. Ninguna de esas preguntas. ¿Quién tiene preferencia? Hay una referencia a un tema anterior de la velocidad promedio en Santiago de Chile son 22 kilómetros por hora. Aquí estamos en 12 y entre puntos vamos a llegar a 8. Y muy poquito más, en el 2025 vamos a estar en 7, o sea, mejor caminamos, ¿no? Entonces, es catastrófico el tema. Ahora, es inevitable, por supuesto, concentrar mucho de la conversación en Lima, porque es la ciudad más grande, la que concentra mayor cantidad de peruanos, pero en la experiencia que han tenido ustedes en otras ciudades del Perú. Arequipa. Chiclayo. ¿Estamos hablando de Trujillo. Un fenómeno que se replica en otras regiones? Sí, claro. En el Andel- Y es peor, me parece. Arequipa tiene más taxis por habitante que Lima. La Amazonía, por ejemplo, donde efectivamente hay una congestión de mototaxis. Son ¿no? mototaxis, ¿no? Es otro problema. Sí, hay que esperar que sean eléctricas para que no suenen tanto, porque es un sonido cuando arranca. Motos lineales, es otra realidad. Por eso es que nuestro país, su geografía es tan disímil que a veces una norma única nacional no aplica. Caso de la motocicleta, Claro, por ejemplo. claro. O sea, el uso de la motocicleta es muy distinto en el ámbito urbano de Lima a lo que es en provincia. En provincia, en la zona agrícola ha reemplazado al caballo. Entonces tú no puedes normar con una norma única. Por eso nosotros venimos proponiendo la creación probablemente en el 2020 de un foro donde se ponga en agenda pública el tema de la motocicleta y se analice la problemática para ver que la reglamentación no sea universal, sino sea regional. Quisiera volver un minuto al plano personal. ¿Les ha tocado vivir de cerca un accidente de tránsito a ustedes o a alguien que conocen o quieren mucho? Yo he sido atropellado 3 veces en bicicleta. Yo soy ciclista de toda mi vida. ¿Y te atropellaron 3 veces? Tengo acá 7 clavos de titanio en esta mano. Espero que no haya sido la misma persona porque ya eso es algo personal. Un conductor borracho contra el tráfico en Barranco nos llevó a 4 ciclistas que íbamos de madrugada hacia nuestro... Borracho y contra el tráfico. Ni siquiera paró, evidentemente. Y esa persona debería estar en la cárcel. Debería, pero no pasa nada. ¿Y esa experiencia, por ejemplo, cómo ha incidido en tu propia conducta como... no solamente como conductor, sino como ciudadano? Volverme más precavido, o sea, al manejar. Por eso que a veces el entorno, nuevamente, ¿no? A veces los ciclistas se suben a la vereda no porque les da la gana, sino porque es más seguro. Pero ahí deberían bajarse y caminar. O sea, hay todo por eso reitero, el entorno es el gran condicionante de la conducta humana en todo sentido. Sin duda. Entonces, Sí, en el pues. tráfico, si mejoráramos el diseño de las intersecciones, la señalética y todo, comenzaríamos a manejar mejor porque está seguro. Un extranjero toma un auto en el aeropuerto, no sé que lo alquile, te aseguro que se pierda, no llega a su destino. No tiene señalización, no sabe por dónde ir, no se respeta nada. Entonces, Y en el caso de ustedes, Adrián, Norma, un accidente que hayan vivido o que de pronto los haya hecho tomar más precauciones. La verdad que soy afortunada porque nunca he tenido un accidente grave. Sí. Y trato de ser bastante cauta. Cuando manejo trato de respetar las leyes de tránsito que conozco y siempre soy sumamente alerta, ¿verdad? Te cambio la pregunta. ¿Algún accidente de los que han aparecido en medios que se reportan que te haya impactado por quiénes eran las víctimas o por quién era el Bueno, agresor? recientemente ese accidente producido por el exceso de velocidad en Javier Prado, donde creo que perdieron la vida 2 chicos. 2 chicos, Sí. ha sido muy impactante para mí. Y me ha hecho pensar también a la velocidad a la que voy. O sea, sí, a partir de ese accidente he vuelto como a controlar la velocidad. Que creo que es donde más fallo en relación a las reglas, que a veces como pisar un poquito ahí hay un tema el importante acelerador, ¿no? que has tocado, el tema de las velocidades, ¿no? Nosotros alcanzamos una propuesta al Ministerio de Transportes para cambiar las velocidades, como es en todo el mundo civilizado. La velocidad única en el ámbito urbano es 50 km por hora, van a bajar a 40 allá en Europa, ¿no es cierto? Porque está demostrado que las velocidades ya no se fijan con el criterio antiguo de si la vía tiene tantos metros de ancho, la velocidad puede ser tanta. Pero si esa vía está en ámbito urbano, es inconcebible. Entonces nosotros fuimos al ministerio y dijimos, oye, discúlpeme, el concepto moderno de la velocidad se fija en función a la resistencia biomecánica del cuerpo humano. ¿Cuánto resistes tú como peatón si eres impactado por un vehículo? Y donde no subas un siniestro fatal, es 30 por hora. Arriba de 30 tus posibilidades de morir son mayores. Por lo tanto, la velocidad debe ser fijada en función a lo que tú como humano resistes.
como conductor, como pasajero, como ciclista. Y así se fijan las velocidades en el mundo moderno. Acá no, acá seguimos, la vía tiene tantos metros, 100 kilómetros por hora. Es nuevamente partiendo de la persona que planteas. ¿Tenemos esperanza? Estaba pensando justo lo mismo, porque... de que esto cambie, porque parece que la solución no es o no fuese tan difícil. Justamente, podemos tener esperanza. En función a la esperanza es que se creó Transitemos. Que es la fundación que... En función a la esperanza se creó Cruzada Vial. Yo vengo trabajando en ese tema desde el año 94 más o menos. Y Cruzada Vial desde el año 2008. Y vamos mostrando las posibilidades, pero creo que y del 2008 vamos a poder ahora tener nuevas Adrián, buenas noticias. Del 2008 hasta hoy, ¿ha habido alguna mejoría, digamos, de la que logramos que algunas intersecciones se mejoren? Algunas, porque los municipios nos hacían caso, pero el problema es que nosotros traíamos los informes de los ingenieros especialistas en estos temas y de repente en algunos municipios nos encontrábamos con funcionarios encargados del tránsito que decían, mire, yo no sé, me parece muy bien lo que ustedes están haciendo, háganlo. Pero en otros nos encontramos, no, así no es. Aquí en el Perú es diferente, ¿no? Entonces ya cuando te topas con alguien que cree que sabe más que el ingeniero, ya no podemos hacer mucho. Claro. Cuando fui a Ámsterdam, me interesó, por supuesto, como cualquiera que va, ¿no? Y se deslumbra ante ese flujo de miles de ciclistas por todos lados, pensando si alguna vez tu ciudad, o mejor aún tu país, pudiese manejar esos códigos. Y recuerdo que me contaron la historia, que seguramente la conocen, que todo arrancó con una protesta, precisamente porque antes las ciudades holandesas tenían muchos autos que circulaban, pero empezó a generarse muchos atropellos de niños, muchas muertes de niños. Y eran los padres de familia los que salían a pedir que se regrese a la costumbre anterior, que era la de manejar en bicicleta. Y junto con eso una crisis del combustible después de la Segunda Guerra Mundial, en fin. Pero el elemento definitivo fue la indignación de la gente ante la cantidad de muertes que se estaban produciendo. En el Perú, el tránsito, lo hemos conversado, es la primera causa de muerte de los peruanos. Así es. Pero no hay indignación, no hay esa capacidad de reaccionar. ¿Tú crees, por ejemplo, hay Norma, que hay una cosa del peruano que se resigna ante, ya, pues estamos en el Perú, ¿no? O así son las cosas? Yo creo que es un problema de educación. No creo que un peruano se resigne porque sí, o porque es nuestra idiosincrasia. Yo creo que son como territorios que se dejan, que son tierra de nadie y luego producen lo que producen, que es este desorden, este caos. Y creo que yo vuelvo a la idea de que solo pensamos en nosotros mismos, porque ¿de qué te sirve hacer una vía rápida por ejemplo, en Lima, en Arenales o Petituars de 4 carriles, si vas a tener a los dos lados gente estacionada con sus intermitentes, ¿no? Pero que ha bajado a comprar pan, que ha bajado a la farmacia, o que se ha confundido y está retrocediendo un ratito. Oye, un ratito. Encima te viene, oye, te pases un ratito. Además, estoy yendo al banco. No me molestes, pues. No me molestes. Entonces, al final, todo eso va como generando tráfico y generando caos, y creo que ese por un lado el caos y por otro la impunidad es lo que provoca lo que vivimos a diario. Pero ese un ratito te molesta cuando tú tienes la urgencia, ¿no? Dices, ¿cómo es posible que un ratito? Pero cuando tú tienes la necesidad del ratito, lo justificas un poco, ¿no? En Colombia hubo una campaña de saneamiento vial. Hay una diferencia entre campaña de seguridad vial y saneamiento vial. ¿Cómo se llamó? Epidemia de excusas. Epidemia de excusas. Entonces se grababan reales todo, detenía el policía, es que estoy apurado, Claro. No, yo no conduzco mal, el otro, o sea, todo el mundo le echa la culpa a otro. Tú decías, Alfonso, que hay diferencias entre las campañas de saneamiento y de sensibilización. La sensibilización es parte de la campaña de saneamiento vial. Lo que pasa es que últimamente nos hemos confundido y que pensamos que las campañas de seguridad vial son simplemente lanzar el mensaje y que alguien pues las interprete. Pero la campaña de saneamiento vial demora 3 años por conducta, probado internacionalmente. Y de esos 3 años tiene que haber la parte de sensibilización y educación, la parte de fiscalización efectiva. Si no, no va a haber ningún cambio. ¿De qué manera nos sensibilizamos más? Porque yo creo que ahí es donde podemos funcionar por ejemplo, la campaña de cinturón de seguridad. ¿Te acuerdas? ¿Por qué tuvo éxito? Porque fue un solo mensaje, una sola conducta, y desde los colegios enseñaban a los chicos a que a sus padres usaran el cinturón. Me pasó a mí, mis hijos me decían, papá, no subo al auto y no te pones el cinturón de seguridad.
Y si no te lo ponía y te pescaba un policía, te caía la multa sí o sí. Bueno, eso es clave. En los colegios uno tendría que aprender a ser buen ciudadano. Sí. O sea, lenguaje, historia, matemáticas, está bien, pero yo creo que en un país como el Perú... En mi época había educación cívica en los colegios y me enseñaban Sí. eso. Pero hay un tema que no debemos echarle toda la culpa ni al conductor ni al peatón. En Pasamayo murieron 50 personas. Se cayó un ómnibus. Se dijeron que se iba a hacer algo. Desde la asociación, donde también lidero Cruzada Vial, se enseñó y se dijo que se podían poner guardavías para proteger a las personas. Nunca lo han hecho, no lo hacen hasta ahora, ni lo van a hacer. Varios vehículos se han caído en nuestras vías en la sierra. No hay ninguna protección. Si nosotros vemos a los estándares de la policía y dice, ¿cuáles son las causas por las cuales las personas hay los siniestros de tránsito? Exceso de velocidad, mal comportamiento del conductor, peatón, un montón de señales, y al final 1.5% problema de diseño de la vía. ¿Sabes cuánto es en Australia el índice de reconocimiento del gobierno australiano de la cantidad de fallas en la vía en el caso de los accidentes? 50%. En Alemania, 30%. El 24 de noviembre ha habido un accidente de tránsito en la India. Un vehículo, acababan de hacer un viaducto, 3 carriles, un vehículo subió, no sé a qué velocidad, puede ser 100 kilómetros por hora, no lo explican. El vehículo sube y se ve en el video que hay un punto en altura, obviamente está viendo el exceso de velocidad, salta al momento de la curva, por alguna razón, y el vehículo se va al costado. El guardavía que tenía al costado era ligeramente inclinado, da la vuelta, cae de cabeza el vehículo, da un salto y en el segundo salto mata a una persona. 8 heridos adicionalmente. ¿Cuál habría sido el tema de la prensa acá? Responsabilidad del chofer, salvaje. No, los de la India que tienen ascendencia británica, la autoridad británica, señores, vamos a clausurar esta vía, algo está mal, Claro. Vamos a indemnizar a la víctima, ellos, y no hay prensa de qué desgraciado el tipo que estuvo manejando. O sea, hay un problema de diseño que no lo entendemos. Y el Estado todavía. asume su responsabilidad. Así es, eso se llama crear vías indulgentes. Ahora, no, que el sistema sea a favor de proteger la vida. Tú preguntabas por qué ocurre esto, ¿no? Si era por interés... O sea, ¿por qué estamos como estamos? Si hay soluciones, si no parecen ser tan complicadas, ¿por qué no se implementan? Por desidia. Es un tema de priorización, ¿no? Cuando hemos tocado el tema, ¿cuál es el ministerio más rico del país? El Ministerio de Transportes, el que más presupuesto tiene. ¿Pero en qué lo emplean? En construir más carreteras. ¿Y cuál es la publicidad de los políticos todos los años desde que tengo su razón? ¿Quién construyó más carreteras que el antecesor? Pero el Ministerio de Transportes transporte lo que está encima de la carretera. No es la infraestructura, eso es parte de... Entonces hay una desidia de ocuparse del tema central, que es lo que está encima de la carretera. ¿Quién lo controla? ¿Quién lo fiscaliza? ¿Quién lo norma? Eso está ausente. ¿Y cómo podría cambiar eso? Nosotros hemos propuesto que se declare el año 2020 el año de la seguridad vial. Pero esas nomenclaturas tú sientes que tienen un efecto en la realidad, porque por ejemplo en 2018, 19, Kuczynski lo declaró el año de la reconciliación. Y era, claro, era discursivo, retórico, pero... El año de la anticorrupción está funcionando, ¿no es cierto? De la anticorrupción sí funciona. Pero Bueno, el tema, ¿por qué darles estatus implica ya la voluntad política de abordar por lo menos el tema? Por ejemplo, no tenemos una Agencia Nacional de Seguridad Vial y Tránsito, una propuesta de Cruzada Vial que tiene ya, ¿cuántas décadas? 10 años. Hasta yo siento que mientras la administración pública no atraviese la experiencia de los responsables en tomar decisiones, siempre vamos a estar un poco en las mismas. Es decir, no quiero decir que el ministro de Transportes tenga que movilizarse todos los días en metropolitano o en bus, pero no estaría mal. Pero sería bueno empezar porque no usan circulinas para circular, ¿no? También. Porque se acelera el tránsito. O sea, que los dramas que vivimos los peruanos los pasen y los vivan todos los días aquellos que tienen que tomar decisiones. Y ni siquiera hemos hablado del transporte público, ¿no? Nos hemos referido a cómo están las vías, a las leyes, etcétera, al auto, pero el transporte público también es como... Claro, lo que pasa es que... un universo... ¿Has viajado en el Metropolitano? Aparte he viajado en el Metropolitano, también en la línea 1 del Metro de Lima. ¿Y qué tal? La línea 1, excelente. Además te permite ver Lima desde una altura que no es habitual. Sí. Sí, es bien interesante un viaje, porque te puedes ir además desde Villa El Salvador
hasta Cajón del Lurigancho. O sea, ¿sí te parece, ¿no? una experiencia menos caótica, digamos, que la de la combi? Sobre todo el metro, sin ¿no? Sin duda. El metro, sí, sin duda. El metropolitano a veces está atestado, lamentablemente, y no tiene aire acondicionado, ese es el problema. Pero igual yo lo he usado varias veces. Yo lo uso cuando tengo que ir a Protransporte o a la Municipalidad de Lima, la vía más rápida es Metropolitano. Claro. La estación está frente a Protransporte. Así es. Tampoco conocemos mucho esas posibilidades, ¿no? O sea, Lo que los pasa que es que tenemos sí carro está. en Lima es como si no contempláramos la posibilidad de usar el metro o de usar el Es que se metropolitano. interrumpió la reforma del transporte, o llamada reforma del transporte, que la administración Villarán la catalogó así. No es un invento que vino de esa administración, ese es un estudio que hizo la cooperación japonesa en el 2002-2004 del plan maestro del transporte urbano para Lima y Callao, y en el 2006 una adenda que era, la primera parte era cómo hacer las líneas de metro, las 6 famosas líneas de metro que siempre se habló, y en el 2006 salió un documento que era cómo reformar lo que está en superficie, los buses. Ese documento lo toma la administración Villarán y lo llama la reforma del transporte, que inició a trompicones con todas las complicaciones que tuvo la gestión Villarán, pero dejó sentadas las bases de lo que debe ser el sistema de transporte público urbano integrado, los corredores complementarios, los corredores de integración, las rutas en zonas atendidas. Lamentablemente durante la última administración del doctor se interrumpió completamente el proceso y ahí entra la informalidad. Yo preguntaba hace un instante de qué manera podemos sensibilizarnos más para que la convivencia en el tránsito no sea tan salvaje, tan agresiva. De las muchas estadísticas que tengo y que ustedes seguramente manejan, hay una que me impactó especialmente, que uno puede llegar a perder 20 días de su vida en un año. Es un estudio que hicimos ¿En un año? En un año tú puedes llegar a perder por horas acumuladas, ¿no? Porque todos los días creo que uno pierde 2 horas yendo al trabajo en promedio, ¿no? 1 hora y media. Ese estudio lo hicimos en la Si haces el fundación. recuento anual, son 20 días tus vacaciones, Norma. Ahí, en el metropolitano. Si lo pones en términos económicos, son 23.000 millones de soles anuales entre sobreconsumo de combustible y horas hombres perdidas. Con eso puedes hacer 100 líneas de metro. Pero, por ejemplo, ese tipo de números que impactan en la vida, ¿no? De uno, ¿no creen que se puede a partir de eso hacer como campañas más originales? Porque es igual que... Venimos ellos y nosotros venimos hablando con las actividades de gobierno, diciéndoles lo que tienen que hacer, tratando de convencerlos, decirles que la solución está, que ya están, hay incluso 100 intersecciones rediseñadas, que se puede hacer, que el costo de estos son $700 millones para trabajar en 4 años y solucionarlo. O sea, estamos hablando de $700 millones que son más o menos como 2.000, digamos casi 3.000 millones de soles. Oye, el costo del tránsito son 27.000. 23.000 o 27, por ahí está la cifra. Anual, o sea, 23.000 millones de soles. O sea, en un año se paga todo eso, Entonces, de más. ¿por qué no se hace? Yo es lo que digo, o sea, eso se tendría que solucionar ya, se puede solucionar. Y el comportamiento va a ir cambiando, porque además tienes que fiscalizar, tienes que sancionar definitivamente. Pero Estados Unidos solucionó el tema con 3 cosas. Buen diseño vial, después educación y sanción. Esa es, digamos, una explicación que me parece muy pertinente en cuanto a lo técnico y lo costoso. Pero también está lo otro, ¿no? El tema de la conducta de uno. Es que ahí la educación vial. Tú, por ejemplo, Norma, ¿qué piensas que deberíamos, no sé, inculcarle a las nuevas generaciones para que no sean los conductores que hemos sido nosotros o que han sido nuestros antecesores? Yo creo que todo parte de la educación, de conocer cómo funciona el tránsito, ¿no? Pero mira, acabo de recordar, hace poco hice un programa sobre Humboldt, y Humboldt estuvo en el año 1802 en Lima, y dijo que... Sucedió en el Perú. Sí, sucedió en el Perú, sí. Y Humboldt dijo que en Lima un frío egoísmo gobernaba a todos, ¿no? En el 1802. Y yo creo que nosotros no hemos aprendido a compartir los espacios de la ciudad. Para mí, sí es un problema el tránsito y cómo nos relacionamos ahí, pero no me parece el problema central, no me parece que el tránsito despierte eso, sino nuestra actitud que es al revés. Despierta la forma en cómo nos relacionamos ahí. Eso me parece clave. Pero hay extranjeros que vienen acá y dicen, qué gente para amable, qué acogedores. Pero porque se quedan 5 días. Comen, qué buena gente. Pero una vez que suben al auto, son otros. O sea, el tránsito, algo pasa, ¿no? Algo pasa ahí. Sí, también como que el espacio del auto nos permitiera
desatar Exactamente. unas iras y... Porque yo también cuando voy en mi auto confieso que voy manejando yo con las ventanas cerradas y estoy... Te da- Y ahí- lo que pasa es que te da, todo lo que pasa a mi alrededor y me descubro haciendo eso y no te puedo... da una no puedo- sensación de poder. Sí. Hay un... Pero un poder mal utilizado, Alfonso, porque a veces Totalmente. uno incurre también Mira, en la hay- discriminación, en el racismo, Así es. que por supuesto criticamos, El egoísmo, pues, pero que aparece... Egoísmo. Hay un video que está en YouTube, que fue una peliculita que fue filmada en los años 40 o 50 de Goofy. Justo iba a mencionar. Goofy en el tráfico. Mira, tienen que verlo porque es exactamente en el año 50 ocurría lo mismo, eso es lo que ocurre acá. Cómo se va transformando Goofy a la hora que se sube a un auto. Sale muy lindo de su casa, un peatón extraordinario, ¡guau! Lo cruza un auto y el tipo va llegando hasta el estacionamiento y se va poniendo ya como un gorila. Todo lo que le pasó para llegar a su carro ya lo condicionó, la conducta. ¿Será entonces que los peruanos nos sentimos tan inseguros en las calles que no terminamos por sentir que la ciudad es nuestra? O sea, lo que es nuestro es nuestra casa, nuestro condominio, nuestro edificio quizá, pero quizás no la calle, que la compartimos. Y ¿no? es el egoísmo, porque digo, esta inseguridad que se vive ciudadana genera pequeñas repúblicas, en mi percepción, ¿no? Y eso se arranca desde la época del terrorismo. Cada uno generaba su propia electricidad, porque no tenías electricidad, buscabas tu agua. Entonces, comenzaron a formar pequeñas republiquetas, y eso se ha trasladado a lo largo de los años. Entonces, en el tráfico es lo mismo. Yo genero mi regla, las genero mi reglas. conducta. Claro. Un poco ese sistema, ¿no? Hace rato mencionaste tú que te enseñaban en la escuela algo de tema de educación vial. Te quiero decir que desde la Asociación Automotriz estamos elaborando ya en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y con el Ministerio de Educación una currícula para poner fichas metodológicas de educación vial en la escuela, desde primero de primaria hasta quinto de secundaria. O sea, eso va a ayudar y esto empieza este año, a mitad de año, empieza un trabajo que se va a hacer en las escuelas como plan piloto. Eso va a ayudar realmente a concientizar en los colegios cómo tenemos que comportarnos dentro del tránsito. Creo que las cosas van a empezar a cambiar fuertemente, sobre todo si es que el Estado decide corregir el tema de diseño Mi vial. impresión es que las generaciones más jóvenes valoran otros medios de transporte también, ¿no? Mucho más la Así es. bicicleta, el scooter. Sí. Pero para que todo no se requiere diseño. No están tan seducidos por la figura del auto como quizá estaba mi generación. Cuando tenías 15 años, Pero lo único que querías pero era igual, llegar a mira, tener 18 para sacar tu brevete. acaba de tener tocar un carro tema. y porque te da independencia. relojear en la ciudad, porque no había tampoco mucho que hacer en Pero esa mira la ciudad. problemática. Esa palabra, ¿verdad? Claro, no, Totalmente era eso, ochentera, noventera. Eso Salir a genera relojear. genera una problemática. Estos nuevos modos de movilidad personal ya generan un problema, que es, no solamente acá, es mundial. Y lo trató de reglamentar el Ministerio rápidamente y los clasifica como vehículos de movilidad personal, que deben circular por la calzada, ¿correcto? Por la calzada y respetando las señales de tránsito. Sin embargo, no se le exige una licencia de conducir. ¿Cómo sabe ese conductor de monopatines o lo que quieras cuáles son las reglas de tránsito? Y lo vas a sancionar como si fuera un vehículo. Ahí tienes una Bueno, hubo un caso en Miraflores, ¿no? Me parece. Claro. O sea, el mensaje de la autoridad al usuario del monopatín era absolutamente, no sé, Claro, pero digamos, castrante, ¿no? lo obligas a ir a la calzada, por lo cual se supone que debe conocer las reglas de tránsito. Por eso en California es muy simple. Puede circular no en las avenidas principales, sino donde ella... Segundo, tienes que tener licencia de conducir, porque tienes que conocer las reglas de tránsito, sino cómo circulan en la calzada. Entonces tú estás motivando, que por eso circulan como quieren, la gente, un muchachito de 15 años va y se supone que debe conocer las reglas de tránsito. ¿No les pasaba cuando eran chicos que algunos padres de tus amigos, por ingresar a la universidad, les regalaban un carro? Sí, Así es, sí. algunos afortunados. Nosotros Claro, tenemos- yo no lo veía como, wow, qué Nosotros teníamos suerte. una propuesta que también no tuvo eco en el Congreso que dio el 2011, porque le generaba gasto al Estado. Nosotros proponíamos que la educación en seguridad vial debía enseñarse en las universidades, so pena de no graduarte. Sí, porque Suena un poco dictatorial, Es que pero... a grandes- tú ves- a grandes males, grandes remedios si tú ves también, la ¿no? estadística de edades en las cuales ocurren los mayores siniestros, es la edad justamente que estás de estudiante. Entre el colegio que te gradúas es la mayor cantidad de siniestros viales. Pero ahora va a empezar con los colegios, o sea que Entonces, ya te va a en la universidad debería ser obligatorio, porque acá están manejando. Una pregunta, ¿y qué pasa también con la autoridad que debería fiscalizar el tránsito? Porque muchas veces esto es como es un caos absoluto y tú ves que hay un policía o una policía, Ahí con todo el vienes. respeto que se merece, y está hablando por teléfono. Está ¿no? recibiendo Por eso te órdenes. pregunto, ¿cuál autoridad te iba a preguntar yo? Sí, o sea, que ves Está ahí recibiendo y órdenes. luego la gente no tiene ningún respeto.
Ves al policía haciendo así o a la policía haciendo así y la gente está pasando de su cara. Y cada vez va haciendo así como ya, Sí, por favor. paren. Eso hemos conversado también No con la tenemos ningún policía. respeto por la autoridad tampoco. La autoridad competente en fiscalizar el tránsito es la policía de tránsito, no es cualquier policía. A veces la gente dice, delante el policía, pero de repente es un claro, policía de tiene su comisaría. tránsito. No tiene competencias. Y la cantidad de policía de tránsito es insuficiente para Lima. No usamos la tecnología y queremos que el policía... Pero no solamente- Y segundo, tiene instrucciones, porque yo he conversado con ellos, también pensaba lo mismo que tú. Está recibiendo órdenes. No está hablando por teléfono. Hay veedores en los edificios que hay pero que le dicen, deja el rojo, ponte... Y entonces yo me acerqué a donde una chica y le digo, señorita, ¿podría usted voltearse y dirigir mirando arenales y cuando vea que se está atorando 18 cuadras, pare un ratito, Javier Prado, y deje fluir? Aplique su criterio. La respuesta es muy cortés, disculpe señor, pero yo no puedo aplicar criterio, yo obedezco órdenes. Y a mí me dicen que de 17 minutos, si yo aplico criterio me meten a arresto. Bueno, ese es otro drama, Sí, pero- ¿no? pero- La pero- falta pero- de... Eso es como el país nunca ¿Qué hace la jamás. Todo es policía? como, no sé, ridículo. Y la policía solo privilegia el flujo. También delante del Alfonso, policía se cometen infracciones de tránsito. Yo me acerqué y digo, pero mire señor, está hablando en 4 carriles, señor, mi orden es dar flujo. Pero Alfonso, ¿qué hace la policía dirigiendo tránsito? O No, sea, ellos así deberían es. estar fiscalizando. Los Así es. semáforos son los que deben saber. El ciclo máximo semafórico son de 2 a 3 minutos máximo por ciclo. O sea, en una ciudad ideal no deberían existir policías de tránsito. No hay. Dime tú si los has visto. No. Salvo que hay, digamos, emergencias. yo tengo la experiencia- y la cosa, todo está centralizado y hay gente que está en una sala grande que Sí. controla toda la ciudad y donde hay una emergencia el sistema avisa inmediatamente, oye, y entonces empiezan ellos mismos a manejar el sistema. Si hay un apagón de luz, hay un problema, mandan automáticamente. Mira, En yo lo general, sí. la señalización en nuestras ciudades Yo lo viví es bien- en Chile. bien pobre, digamos. Totalmente. La unidad Muy operativa didáctico, de sí. control de tráfico de Santiago, imagínate el Coliseo de Ivós, los 4.873 semáforos de Santiago en pantallas, una mesa con 15 ingenieros de gestión de tráfico, prensa reportando 24 horas a la izquierda y carabineros a la derecha. Lo que dice Adrián, se malogró un semáforo en una de las calles, inmediatamente prensa reportando, señores no vayan por tal sitio que se malogró, ingenieros reprogramando, carabineros, la unidad más próxima intervenga a la intersección tal. A los 3 minutos llegó un policía motorizado, Yo lo he se visto. puso su micrófono y el ingeniero apagó el semáforo y le dijo, ahora ponte en verde, ahora cambia a rojo, sincronizando con el resto de la ruta. Esa es la forma tecnológica moderna de manejar el tráfico hoy día. Señores, tenemos que ir terminando. Me piden una ronda de conclusiones. Para responder la pregunta por la cual los llamamos. ¿Cómo somos los peruanos? Somos en el parte del tránsito? problema y somos parte de la solución. Yo coincido contigo que si esperamos a que la autoridad haga todo, nos podemos sentar en esta silla hasta sabe Dios cuándo. Si nosotros como ciudadanos no tomamos conciencia de que nos respetemos unos a otros, como dice Norma, con un poco de convivencia vial, si todos paráramos y no bloqueáramos las intersecciones, todo mejoraría. Es verdad, la solución no va a venir de arriba hacia abajo, ¿no? Va a ser al revés. Adrián. Bueno, yo estoy convencido de que esto tiene una solución. Tengo total esperanza de que esto va a ocurrir, si no, no estaría metido en estos temas. Sé que gota a gota se orará la piedra y se convencerá a las autoridades. ¿Tienes hijos? Sí, tengo hijos, Sí. 3 hijos. Y en un momento esto va a cambiar. Definitivamente, la sociedad peruana tiene que cambiar porque lo vamos a lograr y la juventud está con todo ese empeño de generar una sociedad mejor. Norma, ¿cómo somos los peruanos en este tema? Yo creo que tenemos que tomar responsabilidad, porque si la solución no viene de afuera, de arriba o de donde sea, creo que nosotros no tenemos más alternativa que autorregularnos para poder seguir manejando o desplazándonos de un lado a otro de la ciudad. Creo que en ciertos distritos empieza a ocurrir pues casi una autorregulación, pero en otros lo veo bastante lejano, aunque me siento esperanzada después de escuchar a Adrián y Alfonso, que son expertos. Yo pensé que esto no tenía solución, no se iba a solucionar y que solamente iba a ir de mal en peor. Sí lo tiene. Pero me gustaría pensar que existe una solución y que ojalá sea pronto que empiece a usarse toda esta investigación para que la ciudad mejore. Al parecer, escuchándolos a ustedes, no es tan difícil, pero hace falta una intención. Así Así es. es. Es facilísimo, es muy fácil. Y son 4 años. Por eso cuando se creó la ATU, equivocadamente muchos piensan que la ATU es la solución al tránsito. Sí, indirectamente, ¿no? Cuando se racionalizan las rutas de transporte
se reduzca la flota va a impactar en el tráfico, pero no es su función principal. El tráfico sigue siendo función municipal. Entonces, los tiempos son distintos. Yo siempre digo, la reforma del transporte va a demorar 20 años mínimo. Sin embargo, el tráfico se puede hacer en una gestión municipal 4 años, como 20 dijo años, o sea, en 4 años podemos solucionar el tráfico en sacando Lima. cuentas, Claro. ya no voy a manejar scooter en 20 años. ¿no? Lo que pasa es que si cada línea de metro demora 5 años en construir, si necesitan 6 líneas de metro, 6 por 5 son 25 Señores, años. Pero en 4 años vas a tener un 40% Así de es. incremento en la velocidad, o sea, Ajá. el flujo, si es que lo corregimos la ciudad. Así En 4 años. Les agradezco mucho por haber venido. Ha sido una charla muy instructiva, muy importante. Gracias. Gracias a No. ustedes. El tráfico en el Perú es el reflejo de dos aspectos centrales de nuestra personalidad: nuestra desidia y sobre todo nuestro egoísmo, nuestra incapacidad para sentir que compartimos la ciudad con otras personas. Las soluciones van a tardar, de hecho creo que han mejorado un poco en los últimos años, pero si ocurren, si de verdad ocurren, no va a ser tanto por las disposiciones ministeriales o por las ordenanzas municipales, sino porque nosotros mismos decidamos algún día ser mejores personas. Nos encontramos la próxima semana aquí en Cómo Somos los Peruanos.